Ok, listo. Entonces ya, esta es nuestra tercera sesión. Ya ahorita vamos a terminar el repaso del bloque y ya van a tener material listo para llegar súper preparados a su depa. Voy a hacer todo lo posible, o sea, es 90% seguro, pero voy a hacer, pero todavía está un poquito en duda. Voy a hacer todo lo posible para mandarles quizzes mañana para que tengan pues jueves y viernes para resolverlos, ya como solo para repasar, ¿va? Yo creo que sí, la verdad, solo, pero les aviso mañana. A lo mucho, o sea, por muy tarde se los mando mañana como antes de las 2, ¿ok? Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ya, alguien, si ya vieron la clase bueno, la sesión de la mañana, o bueno, si no la han visto, ¿alguien tiene alguna duda de cualquier tema antes de proteínas? Nos podemos regresar. Pero, ¿alguien tiene cualquier duda? ¿O estamos súper bien para empezar ahorita? Estamos bien. Va. Ok, bueno, pues vamos a empezar para que no terminemos súper tarde. Yo creo que esta va a ser la sesión más cortita de todas. Vamos a ver proteínas, ciclo, o sea, digestión de proteínas, ciclo de la urea, nucleótidos e integración. Chance integración es donde nos tardemos un poquito más, pero bueno, ahorita les voy a decir qué dinámica vamos a hacer para eso. Entonces, vamos a empezar con proteínas, ¿ok? Ya saben, cualquier duda que tengan me interrumpen o me pueden mandar mensajito o se esperan a que les pregunte si hay dudas, pero de preferencia interrúmpanme para que en ese momento nos regresemos. Entonces, así como vimos en bloque 2 cómo se digerían los carbohidratos, que se digerían por medio de glucosidasas, así como en lípidos veíamos que se digerían por medio de lipasas, que vimos lo que pasaba en cada uno de los órganos, aquí es nuestra tercer macromolécula, ¿ok? Nuestra tercer macromolécula y nuestra última fuente de energía. Las proteínas también se van a degradar por enzimas especiales. Estas van a ser las proteasas, ¿ok? Las proteasas van a ser las enzimas encargadas de romper proteínas. Ahora, si se acuerdan, las proteínas son así como cadenitas de aminoácidos, son aminoácidos así enlazados, ¿ok? Las proteasas lo que van a hacer meramente es romper estos enlaces. La característica que tienen las proteasas, que son diferentes a las glucosidasas o diferentes a las lipasas, es que cuando se sintetizan están inactivas, ¿ok? Cuando se sintetizan las proteasas se van a encontrar inactivas. A esto ya van a llamar simógenos. Los simógenos son las proteasas cuando recién se acaban de sintetizar en su forma inactiva. ¿Por qué necesitamos que las proteasas estén inactivas? Porque nuestros tejidos, por ejemplo, el intestino, el estómago, todo nuestro tracto gastrointestinal está hecho de proteínas. Si estas proteasas todo el tiempo estuvieran activadas, nos estaríamos digiriendo nosotros mismos, ¿ok? Entonces lo que hacen las proteasas para evitar esto es ser sintetizadas de forma inactiva, activarse y actuar y ya y regresar a su forma inactiva, ¿ok? Tienen un ciclo de vida muy cortito justo para evitar la autodigestión. Entonces, los simógenos son las proteasas recién secretadas en su forma inactiva y cuando se activan ya le podemos dar el nombre de proteasas. Las proteasas vamos a tener dos tipos de proteasas, ¿ok? Vamos a tener endopeptidasas y exopeptidasas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a significar esto? Vaya. Cuando tenemos, cuando nuestras proteasas cortan enlaces intermedios, es decir, del segundo aminoácido al penúltimo, a esto se le va a llamar que nuestra proteasa es una endopeptidasa. Cuando cortamos enlaces intermedios, nuestra proteasa se va a llamar endopeptidasa. Cuando al contrario rompemos los enlaces de los extremos, a esto se le va a llamar exopeptidasas. ¿Ok? Entonces, así como vimos lipasas, así como vimos glucosidasas, en el caso de las proteínas, quienes van a romper sus enlaces van a ser las proteasas. Cuando se secretan, están en su forma inactiva para no autodigerirnos. Cuando ya están activadas, se les llaman proteasas, ¿ok? Quienes rompen enlaces intermedios son las endopeptidasas, las de los extremos son exopeptidasas, ¿ok? Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Dónde empieza la digestión de las proteínas? Si se acuerdan, la digestión de los carbohidratos empieza en la boca, la de los lípidos también un poquito empieza en la boca, la de las proteínas empieza hasta el estómago, ¿ok? La digestión de proteínas empieza hasta acá. Vamos a ver esta diapositiva del estómago y luego les voy a decir qué se tienen que aprender de cada enzima, ¿ok? Ok, ¿cómo empezamos? En el estómago vamos a tener células parietales.
¿ok? Las células parietales se van a encargar de sintetizar ácido clorhídrico. ¿Alguien se acuerda qué característica tiene el ácido clorhídrico? ¿Qué característica le da al estómago este ácido clorhídrico? Lo hace un ambiente súper hostil, pero ¿se acuerdan por qué? Oye, también me acaba de aparecer un letrerito de que mi conexión es inestable, entonces, solo, please díganme si me escuchan. Sí, Sí pero se se te... trabó un poquito. Ah, ok, perdónenme. Les decía que en las células parietales se sintetiza ácido clorhídrico y les preguntaba si se acuerdan qué característica le da el ácido clorhídrico al estómago, que lo hace un lugar súper hostil. La acidez. Exacto, hace que el pH del estómago sea muy ácido. Baja mucho el pH y hace que sea muy ácido, ¿ok? Es por esto que en el estómago no tenemos tantas enzimas, porque las enzimas son proteínas. ¿Y qué le pasa a las enzimas cuando estas se encuentran en pHs muy ácidos? Se desnaturalizan. Es por eso que en el estómago no tenemos tantas enzimas. Sin embargo, en el caso de las proteínas, de las proteasas, sí vamos a tener enzimas secretadas en el estómago. Las células principales van a secretar a la al primer zimógeno. Este va a ser el pepsinógeno. Las células principales van a secretar pepsinógeno. El pepsinógeno va a necesitar ser activado. ¿Y quién lo va a activar? Lo va a activar el ácido clorhídrico. El pepsinógeno, cuando se activa, se va a transformar en pepsina, que es su forma activa. Se va a transformar en pepsina. ¿Quién va a activar al pepsinógeno? El ácido clorhídrico, ¿ok? ¿Qué característica tiene la pepsina? La pepsina va a ser una endopeptidasa. ¿Me recuerdan qué significa endopeptidasa? Que rompía los carbonos intermedios. Exacto, los enlaces intermedios, no los carbonos, los enlaces intermedios. Muy bien. Las endopeptidasas van a romper los enlaces entre los aminoácidos intermedios. Las células principales secretan al pepsinógeno, que es su forma inactiva, el ácido clorhídrico la activa y su forma activa va a ser la pepsina. ¿De qué se va a encargar la pepsina? La pepsina se va a encargar de romper enlaces intermedios entre aminoácidos ácidos y aminoácidos aromáticos, ¿ok? Pero van a tener, o sea, sí van a romper esos dos, pero van a tener una especial afinidad por los tres que les voy a decir. La pepsina se va a encargar de romper aminoácidos ácidos y aminoácidos aromáticos. Yo les recomiendo que le den una repasada a su lista de aminoácidos de bloque uno porque sí les pueden poner en... De hecho, estas enzimas son muy preguntables con base a qué rompen. Y les pueden poner ejemplos de qué enzima rompe al aminoácido fenilalanina. Y entonces ya ustedes tienen que saber que fenilalanina es un aminoácido aromático y la pepsina tiene afinidad a los aminoácidos aromáticos, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que sí le den una leída a su lista de aminoácidos. Pero entonces, la pepsina tiene una afinidad hacia aminoácidos ácidos y aminoácidos... ay, perdónenme, y aminoácidos aromáticos. Especialmente va a tener afinidad hacia la tirosina, hacia la fenilalanina y hacia el triptófano. ¿Ok? Y entonces así es como vamos a ver cada una de nuestras proteasas. ¿Qué es lo que les pueden preguntar o qué les digo, qué les recomiendo yo que se aprendan? Bueno, prácticamente todo, porque pues aquí en el resumen ya les puse como solo lo especial. Pero, ¿dónde se sintetizan? ¿Cómo se llama su simógeno? ¿Quién lo activa? ¿Y qué rompen? ¿Ok? De eso nos tenemos que aprender. ¿Quién lo sintetiza? ¿Cómo se llama su simógeno? ¿Quién lo activa? ¿Y qué rompen? Luego, eso pasó en el estómago, ¿ok? Una vez que ocurre el vaciamiento gástrico, una vez que nuestro bolo alimenticio pasó del estómago y llegó a duodeno, vamos al paso 2. Aquí en el duodeno es donde pasa la mayor parte de la digestión de proteínas. ¿Cómo empezamos? Bueno, en el duodeno, si ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, el duodeno tiene conexión con el páncreas, ¿ok? En el páncreas, las células S
las células S le van a dar la señal al páncreas de que empiece a sintetizar jugos pancreáticos, ¿ok? El páncreas, al momento de sintetizar estos jugos pancreáticos, va a sintetizar simógenos. Los simógenos que va a sintetizar van a ser tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarbopeptidasas, ¿ok? La secretina, perdónme. Ah, aquí me faltó. Las células S secretan secretina. Las células S secretan secretina. Y la secretina a su vez va a activar al páncreas para que el páncreas sintetice los simógenos, ¿ok? Al mismo tiempo, el páncreas va a sintetizar dentro en su jugo gástrico este componente. Este componente va a ser bicarbonato. ¿Se acuerdan por qué es importante que el páncreas secrete bicarbonato? Para regular el pH. Perfecto. El bicarbonato lo que va a hacer es volver a subir, más bien subir el pH. ¿Cuál es el objetivo de que el bicarbonato suba el pH? Que nuestras enzimas puedan tener un periodo de vida un poquito más largo, ¿ok? En el estómago, para que el pepsinógeno se convierta a pepsina, tuvo que ocurrir esto y además su tiempo de vida fue cortitito porque tenemos un pH muy hostil. En el páncreas secreta bicarbonato para subir el pH y que este sea un ambiente un poquito más relajado. Vamos a ver. ¿Cómo se van a activar las proteasas? Vamos a empezar por el tripsinógeno, ¿ok? El tripsinógeno, perdón, ya. El tripsinógeno va a activar, va a dar lugar a nuestra forma, a su forma activa, que va a ser la tripsina. El tripsinógeno va a dar pie a la tripsina, ¿ok? ¿Quién va a activar a la tripsina? La va a activar una enteropeptidasa. Las enteropeptidasas van a ser enzimas que se encuentran en los enterocitos. No son tan relevantes, lo único que hay que acordarnos de aquí, que el tripsinógeno es activado por una enteropeptidasa. Aquí lo vamos a anotar, ¿ok? La enteropeptidasa activa el tripsinógeno y se convierte en tripsina. La tripsina va a ser una endopeptidasa. Esto quiere decir que va a romper los enlaces de los aminoácidos intermedios. Y la tripsina va a tener afinidad hacia la lisina y la arginina, ¿ok? Entonces, ¿qué va a cortar la tripsina? Va a cortar enlaces entre aminoácidos intermedios, especialmente lisina y arginina, ¿ok? Luego pasamos a los siguientes. Y estos tienen una relación especial con la tripsina. Vamos a ver por qué. La proelastasa, que también es una endopeptidasa, cuando se activa se va a llamar elastasa. ¿Quién va a activar a la proelastasa? La tripsina, ¿ok? La primera enzima que tenemos que secretar va a ser, o que tenemos que activar va a ser la tripsina, porque una vez que se active la tripsina nos va a activar a las otras dos. Entonces la tripsina va a activar a la proelastasa para convertirla en elastasa. La elastasa también es una endopeptidasa y se va a encargar de romper enlaces entre, sobre todo, alanina, glicina y serina, ¿ok? Les digo, de verdad es muy importante que de preferencia se acuerden de cómo es la clasificación de los aminoácidos para que no se los agarren en curva. Y luego tenemos al quimotripsinógeno, ¿ok? El quimotripsinógeno cuando se active, va a convertirse en quimotripsina. A ver si me cabe aquí. Se va a convertir en quimotripsina, ¿ok? La quimotripsina va a ser su forma activada. ¿Quién va a activar a la quimotripsina? También sí, a la quimotripsina, también va a ser la tripsina. La quimotripsina también va a ser una endopeptidasa y va a tener especial afinidad hacia aminoácidos apolares, especialmente a los mismos tres que les dije hace rato, lo vamos a poner aquí, que son tirosina, fenilalanina, triptófano y hacia la metionina. Esto que les voy a decir es más como del siguiente bloque, pero algo importante sobre la metionina es que normalmente es el primer aminoácido de las proteínas.
Es decir, de la cadenita que vamos formando de aminoácidos, la metionina es la primera. Eso solo es un dato ahí para que lo tengan. Entonces, aquí tenemos nuestras siguientes proteasas, ¿ok? Tenemos al tripsinógeno, que es activado por una enteropeptidasa, se convierte a tripsina y corta lisina y arginina. Tenemos a la proelastasa, que al activarse se forma elastasa y rompe alanina, glicina y serina. Esta es activada por la tripsina. Y luego tenemos a al quimotripsinógeno, que también es activado por la tripsina y se convierte en quimotripsina y rompe aminoácidos apolares, especialmente tirosina, fenilalanina, triptófano y metionina, ¿ok? ¿Por qué les digo que especialmente? Porque no son exclusivas. De hecho, en los libros dice que en realidad como que la mayoría de las proteasas pueden romper cualquier tipo de enlace, pero tienen especial afinidad a estas, ¿ok? Sí se los pueden preguntar en el DEPA con esto de la especial afinidad, entonces es muy, 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 muy importante que se acuerden de qué es lo que rompen, ¿ok? Y luego tenemos a la última. La última va a ser van a ser las procarbopeptidasas. Las procarbopeptidasas van a ser hasta ahorita la única que es una exopeptidasa. Esto quiere decir que va a romper los enlaces de las esquinas. Las procarbopeptidasas también van a ser activadas por la tripsina y nos van a dar su forma activa, que son las carboxipeptidasas. Las carboxipeptidasas. ¿Ok? La característica especial que tienen las carboxipeptidasas es que van a tener dos conformaciones. Puede tener su conformación A y su conformación B, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre las A y las B? Las carbopeptidasas que estén en su conformación A van a tener especial afinidad hacia los aminoácidos apolares. Otra vez, ¿hacia cuáles en especial? Vamos a ver. Van a ser también cuatro. Otra vez va a ser la tirosina, fenilalanina, triptófano y leucina, ¿ok? Su forma B meramente tiene afinidad hacia la arginina y la lisina. Y la verdad es que esto es todo de como de digestión como tal. Lo único que nos tenemos que aprender son las peptidasas y acordarnos su forma inactiva, forma activa y que rompen, ¿ok? Siento que esto está fácil, siento que es la más fácil de las tres digestiones que hemos visto, pero ustedes díganme si hay alguna duda. No, no veo ninguna. Va, entonces pasamos a la absorción. Esta absorción, si se acuerdan de bloque 2, si se acuerdan de los cotransportadores, está muy fácil. La absorción, desde ahorita todo lo que les dije ocurrió en el lumen intestinal, ¿ok? Ocurrió en nuestros intestinos, mientras hacían peristalsis, todo esto. Está muy padre que esto ocurra en el lumen intestinal. Sin embargo, eventualmente estas proteínas, estos aminoácidos ya, tienen que pasar a torrente sanguíneo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para que los aminoácidos entren primero al enterocito, vamos a necesitar un cotransportador de sodio y aminoácidos. ¿Cómo se va a ver esto? Aquí vamos a tener a nuestros aminoácidos y nuestros aminoácidos van a querer entrar a los enterocitos. Sin embargo, no van a poder entrar por sí solos, van a necesitar de un cotransportador. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que ir como que de la manita con otro componente. Este otro componente va a ser el sodio, ¿ok? Para que los aminoácidos sean absorbidos en lumen intestinal, sí o sí van a necesitar ser cotransportados con el sodio. Entonces, entran los dos y ya están muy felices. Sin embargo, su camino solo es un ratito juntos, únicamente es para entrar, porque una vez dentro del enterocito, cada uno va a tomar su lugar. En el caso del sodio, el sodio se va a salir, así como entra, se va a salir. Se va a salir por medio de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio va a sacar sodio y lo va a intercambiar por potasio. ¿Ok? Entonces, los aminoácidos para ser absorbidos en el lumen intestinal van a necesitar ayuda del sodio. Están aminoácidos y sodio, entran juntos y una vez dentro, el sodio ya se va a su rollo. ¿Ok? Los aminoácidos aún tienen otro camino por recorrer porque todavía necesitan pasar a torrente sanguíneo. ¿Cómo van a hacer esto? La verdad es que lo van a hacer muchísimo más fácil porque van a usar un transporte facilitado.
Es decir, va a haber un transportador que únicamente les va a abrir la puerta y así de fácil van a entrar a torrente sanguíneo, ¿ok? Esto es muy fácil, la absorción. Primero entran a los enterocitos por medio de cotransporte y después entran a torrente sanguíneo por medio de transporte facilitado, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa una vez que se absorben? Una vez que estos aminoácidos son absorbidos, no van a un órgano en específico, ¿ok? Si se fijan, por ejemplo, en el caso de la glucosa, normalmente nos sirve para generar energía. En el caso de los adipocitos, ya vimos que pueden ir a generar, a sintetizar sales biliares, que pueden irse a sintetizar hormonas o pueden irse a guardar en los adipocitos. Pero ¿qué pasa con los aminoácidos? Los aminoácidos, como son una fuente de emergencia, no necesariamente se acumulan, ¿ok? No necesariamente van a irse a un compartimiento especial por si acaso. Los aminoácidos se van a ir a donde los requieran. Se van a ir, por ejemplo, a músculos, se van a ir a formar otras enzimas, se van a ir a diferentes órganos, pero se van a ir a donde los necesiten, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, se van a todos los tejidos. ¿Y qué va a pasar? Como estos aminoácidos ya están muy degradados, es decir, ya están de que un aminoácido, otro, ya no son necesariamente proteínas juntas. Por lo tanto, tienen que estarse recambiando, tienen que estarse combinando para formar nuevas proteínas. ¿Cómo van a hacer esto? Lo van a hacer por dos procesos. Uno es la transaminación y el otro proceso es la desaminación. ¿Qué significan estos dos? Ambos procesos van a ser mecanismos por los cuales va a haber transporte de nitrógeno, ¿ok? El nitrógeno que tenían nuestros aminoácidos se los van a ir lanzando así como pelotita entre ellos para quien lo necesite. Vamos a empezar con la primera reacción. La primera reacción va a ser la transaminación. ¿Qué es la transaminación? Es la transferencia de nitrógeno entre aminoácidos y alfa-cetoácidos. ¿Qué son los alfa-cetoácidos? Porque yo sé que esto es algo que no habíamos escuchado muy seguido. Los alfa-cetoácidos meramente van a ser componentes que nosotros ya conocíamos, como lo son el oxaloacetato. ¿Dónde se los anoto? Se los voy a anotar acá arriba. Nada más ustedes se acuerdan. Bueno, les pongo aquí una flechita. Como el oxaloacetato, como el alfa-cetoglutarato o incluso como el piruvato. ¿Ok? ¿Qué característica tienen los alfa-cetoácidos que se pueden transformar en aminoácidos? Y entonces aquí les puse las reacciones. Vamos a ver una por una. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el ejemplo del aspartato, ¿ok? El aspartato se puede transformar en oxaloacetato y viceversa. ¿Cuál es la diferencia entre el aspartato y el oxaloacetato? El grupo amino, ¿ok? El aspartato tiene un grupo amino que el oxaloacetato no. Por lo tanto, si el aspartato quisiera convertirse en oxaloacetato, aquí se lo voy a poner con el lápiz delgadito, lo que va a necesitar hacer es deshacerse de ese grupo amino, ¿ok? Se va a deshacer de ese grupo amino. Una vez deshaciéndose de ese grupo amino, ya es otra vez un oxaloacetato. Pero, ¿qué pasa si el oxaloacetato se quiere convertir en aspartato? En ese caso, el oxaloacetato necesita recibir un grupo amino. Si el oxaloacetato recibe un grupo amino, entonces ya se convierte en aspartato. Pero ¿de dónde va a recibir este grupo amino y el aspartato a dónde lo va a soltar? Bueno, pues resulta que acá tenemos otro aminoácido y otro alfa-cetoácido, ¿ok? Aquí tenemos el alfa-cetoglutarato y aquí tenemos al glutamato. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El glutamato va a tener un grupo amino extra que el alfa-cetoglutarato. Entonces, si nuestro aspartato liberó un grupo amino, acá vamos a tener un alfa-cetoglutarato que va a decir, ah, ok, qué bueno que lo liberaste, yo lo necesito, pásamelo a mí, porque yo me quiero convertir en glutamato. Entonces, el alfa-cetoglutarato va a captar este amino que soltó el aspartato para convertirse de alfa-cetoglutarato a glutamato, ¿ok? Si en cambio el glutamato se quisiera convertir en alfa-cetoglutarato, se va a tener que despedir de su grupo amino. Este grupo amino se lo va a donar al oxaloacetato. ¿Qué es lo importante de la transaminación?
que como vemos van a estar involucrados dos aminoácidos y dos cetoácidos, ¿ok? En este caso tenemos al aspartato y también tenemos al glutamato, estos dos como aminoácidos. Los que van a recibir en los grupos amino van a ser el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. ¿Quiénes donan los nitrógenos? El aspartato y el glutamato. ¿Quiénes los reciben? El oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, ¿ok? Esta enzima se llama aspartato transaminasa, pero en realidad tiene dos nombres, ¿ok? Estos los vamos a poner aquí con cafecito. El primer nombre que tiene esta enzima justamente es aspartato aminotransferasa. Aspartato aminotransferasa. Pero dependiendo del enfoque, dependiendo de en qué aminoácido nos estemos fijando, puede tener otro nombre. Es la misma enzima, hace exactamente lo mismo, pero también se puede llamar transaminasa glutamato oxalacética. ¿Ok? Transaminasa glutamato oxalacética. ¿Ok? Entonces, esta misma enzima, la enzima que transporta, que intercambia grupos amino entre aspartato, oxalacetato, glutamato y alfa-cetoglutarato, se puede llamar tanto aspartato aminotransferasa como transaminasa glutamato oxalacética. ¿Ok? Luego tenemos al otro ejemplo. Y justamente estos dos ejemplos son los que aparecen si ustedes buscan en Google como transaminasas. Pero justamente estos dos ejemplos son los que en su temario nos piden que veamos. Tanto la aspartato transaminasa como la que vamos a ver ahorita. Este segundo ejemplo es la alanina transaminasa. Aquí, ¿quiénes van a estar involucrados? De un lado vamos a tener también al glutamato, que en realidad este es exactamente el mismo que este. Vamos a tener al glutamato, que va a transferir sus grupos aminos al alfa-cetoglutarato, y vamos a tener a la alanina y al piruvato. Y es exactamente lo mismo. Si el glutamato se quiere convertir en alfa-cetoglutarato, va a tener que liberar un grupo amino. Ay, espérenme. Ajá. Va a tener que liberar un grupo amino. Este grupo amino puede ser captado por el piruvato. El piruvato va a retener a este grupo amino y de ser piruvato se va a transformar en alanina. Si la alanina quisiera transformarse en piruvato, va a tener que soltar un grupo amino. ¿Y quién va a captar este grupo amino? El alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque el alfa-cetoglutarato se va a convertir en glutamato. Ay, no, al revés. ¿Ok? Entonces, aquí también me equivoqué, la flechita va para acá. Ahí está. Entonces, en este caso, ¿quiénes están donando los grupos amino? A ver, em, Johan Calzada, ¿estás aquí? Johan, Sí, sí, sí. A ver. va. Mm, En este ejemplo, ¿quién está donando los grupos amino? El glutamato y la alanina. Perfecto. ¿Y quién los está recibiendo? Ay, ácido pirúvico se llama. Piruvato. Sí, sí, sí. Piruvato, ok. Y el glutarato. Perfecto. Muy bien. Así tal cual lo dijo, es así. Tanto el glutamato como la alanina están donando los aminos y el alfa-cetoglutarato y el piruvato los están recibiendo. Esta enzima también va a tener dos nombres. Su nombre como más común es la alanina aminotransferasa. Aquí lo vamos a anotar. Lo voy a anotar estos con verde. Su primer nombre puede ser la alanina aminotransferasa, pero dependiendo del enfoque, dependiendo de en quién nos estemos fijando, también se puede llamar transaminasa glutámico-pirúvica. ¿Ok? Transaminasa glutámico-pirúvica.
¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, los primeros nombres se centran en el primer aminoácido, en el aspartato como el aspartato transferasa o en la alanina como la alanina aminotransferasa. En los segundos nombres se fijan en quién está recibiendo los aminoácidos, como glutamato oxalacética, bueno, en el caso del oxalacetato y el glutamato, y en el otro caso, el glutamato pirúvica, ¿ok? La verdad, yo en clase les decía que yo no recuerdo que hayan preguntado estas reacciones. Siento que es más como para entender cómo funciona este intercambio de nitrógeno. Yo no recuerdo que lo hayan preguntado, pero si está en el temario, lo estudiamos, ¿ok? Ah, otra cosa muy importante. Las transaminasas van a tener sí o sí una coenzima, ¿ok? Así como, esperen, las transaminasas. Así como las deshidrogenasas para todo usan NADH o FADH o NAD o FAD, las transaminasas van a tener una coenzima especial. Este va a ser el fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato. Yo me acuerdo también que por ahí, creo que el año pasado, hubo una queja porque dijeron como que este bloque habían preguntado aminoácidos y que no era parte del temario de este bloque y así. Sí lo es, ¿ok? Si en el temario viene transferencia de grupos amino, como este, o si vienen las proteasas, es porque les pueden preguntar aminoácidos. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, vale la pena que le den una repasada a su lista de aminoácidos de bloque uno. Sí se los pueden preguntar. Y entonces, bueno, primero, ¿hay alguna duda con la transaminación? Estoy tratando de irme un poquito más rápido para que le podamos dar un poquito más de tiempo a integración. Pero, ¿hay alguna duda con transaminación? Ninguna. Yo, Dime, dime. No, ¿cuál era el fosfato de piridoxa? ¿Es Es la una... enzima? Perdón, perdón, dime, dime. Ajá, ¿es la enzima o cómo? Ahí me confundí. Ah, es la coenzima. Es una Ah, vitamina. Ahorita te digo cuál es porque no me acuerdo, pero es una vitamina. Las transaminasas usan vitaminas como coenzimas y en este caso va a ser el fosfato de piridoxal. ok, gracias. Tipi. Ok, Yo te doctora, dime. en la parte de las enzimas, ¿son lo mismo o cambiaría? O sea, es que entiendo que es como en qué actúan, ¿no? Pero les podrían preguntar si es que las preguntaran. Son exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Son lo mismo, nada más cambiaron el nombre. Por ejemplo, yo me llamo Victoria, pero me llamo Victoria Abril. Me pueden decir Victoria o me pueden decir Abril, pero soy exactamente la misma persona, es igual. La verdad, no sé cómo se los puedan preguntar, porque les digo que yo nunca he visto que pregunten así específicamente de transaminación. Siento que les podrían preguntar lo que les dije de quién está recibiendo y quién está donando los grupos amino, o chance. Pues sí, la verdad es que es lo único que se me ocurre, porque no, yo nunca he visto que hagan preguntas de esto. No sé si alguno de ustedes con sus doctores se los hayan preguntado, pero sí, no. Yo no he visto preguntas. A lo mucho se me ocurre eso, de quién da y quién recibe. Vale, gracias. Sí. Pi. Ok. ¿Hay alguna otra duda antes de pasar a desaminación? Si no, pues continuamos. Ok, la siguiente reacción es la desaminación. La desaminación también es para transferir grupos amino, ¿ok? La diferencia entre desaminación y transaminación es que en la desaminación solo tenemos uno que da y uno que recibe. O no, no es cierto, solo tenemos uno que da bueno, sí, uno que da o uno que recibe, pero no las dos. Ahorita vamos a ver ejemplos por si ahorita esto que dije se sonó medio extraño, pero pueden haber desaminaciones oxidativas o no oxidativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto pueden estar recibiendo hidrógenos al mismo tiempo que hacen su reacción, como pueden no, ¿ok? Como pueden meramente estar transfiriendo nitrógeno. Vamos a ver los tres ejemplos que nos pide el temario. El glutamato, ya vimos que si se despide de un grupo amino, se puede convertir en alfa-cetoglutarato. ¿Cómo va a pasar esto? Con una reacción de desaminación en lugar de transaminación, es decir, sin que haya necesidad de una alanina o un piruvato o un aspartato. ¿Cómo va a pasar esta reacción cuando solo tenemos estos dos agentes? Bueno, esta reacción va a ser oxidativa. Esto quiere decir que también vamos a necesitar un NADH o un NAD. Y así es, va a entrar un NAD, va a oxidar a nuestro compuesto y va a salir como NADH. Al mismo tiempo, va a haber una despedida de nitrógeno. Bueno, se los voy a anotar igual que hace rato para que
nos confundamos. Ahí está. ¿Ok? La enzima que va a catalizar esta reacción se va a llamar glutamato deshidrogenasa. Glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa es la encargada de liberar un grupo amino desde el glutamato para convertirlo en alfa-cetoglutarato. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente reacción? Déjenme mover esto para que no se vea. ¿Cuál es la siguiente reacción? Cuando este mismo glutamato, en lugar de despedirse de un grupo amino, lo va a recibir. Si el glutamato recibe un grupo amino, se va a llamar glutamina, que es otro de nuestros aminoácidos, ¿ok? Aquí yo no he visto que he visto más como que los doctores se los preguntan, pero sí les pueden preguntar, por ejemplo, la vía del glutamato. Lo que ustedes tienen que saber es que si el glutamato pierde un grupo amino, es alfa-cetoglutarato. Si el glutamato gana un amino, es glutamina. ¿Cómo lo va a ganar? En este caso, el glutamato, para aceptar otro grupo amino, lo único que va a necesitar es energía. ¿De dónde obtenemos energía? Del ATP. Tenemos ATP y va a salir como ADP más fosfato. Esto va a permitir que entre nuestro grupo amino y al mismo tiempo va a sufrir una deshidratación. Es decir, va a salir una molécula de agua, ¿ok? La enzima que va a realizar esta reacción va a ser la glutamina sintetasa. Glutamina sintetasa, ¿ok? Entonces, si el glutamato va a perder un grupo amino, glutamato deshidrogenasa. Si el glutamato va a ganar un grupo amino, perdónenme, glutamato deshidrogenasa y glutamina sintetasa, ¿ok? Ahora, por último, si la glutamina quiere despedirse del grupo amino y regresar a ser glutamato, ¿qué enzima va a necesitar? Va a necesitar una enzima llamada glutaminasa. Glutaminasa. ¿Cuál va a ser la función de la glutaminasa? Volverla a hidratar y despedir al grupo amino. ¿Ok? Estas son las tres enzimas de desaminación. ¿Cuál de estas es oxidativa? La glutamato deshidrogenasa. Las otras dos son no oxidativas. ¿Ok? ¿Qué es importante de cada una de estas? Su ubicación. ¿Por qué es importante? Porque viene en el temario, la verdad. No, también nunca he visto que se los pregunten tal cual, pero en el temario nos piden que veamos cuál es su ubicación celular, subcelular y de órgano. En el caso de la glutamato deshidrogenasa, principalmente, esta se va a encontrar en mitocondrias, en mitocondrias hepáticas y renales. En el caso de la glutamina sintetasa, esta yo creo que es la más preguntable. Ahorita les voy a decir por qué. Esta se va a encontrar en el citosol, igual hepático y renal. Citosol hepático y renal. Y su función va a ser capturar amonio periférico. Es decir, va a capturar amonio de donde no tendría que estar para eliminarlo. ¿Ok? Esta va a ser encargada de capturar amonio periférico. Ah. Y por último, la glutaminasa. La glutaminasa se va a encontrar en las mitocondrias del hígado, o sea, en mitocondrias hepáticas, y su finalidad va a ser liberar amonio para excretarlo, es decir, ya para sacarlo en la orina, ¿ok? La glutaminasa va a liberar amonio para eliminarlo. ¿Hay alguna duda de desaminación? Esto es todo. No. ¿No? Ok. Y entonces pasamos a lo siguiente. Esto está súper fácil, la verdad es que esto es meramente para aprender. Sí les pueden preguntar qué aminoácido es precursor de otro o qué alfa-cetoácido es precursor de otro. Y aquí se los puse.
Tanto el oxaloacetato como el piruvato como el alfa-cetoglutarato son alfa-cetoácidos, ¿ok? Los tres dan pie a glutamato y alfa-cetoglutarato, el piruvato a alanina, valina, leucina, isoleucina y el oxaloacetato al aspartato, ¿ok? El glutamato a su vez puede dar pie a la glutamina, a la arginina y a la prolina. El aspartato a su vez puede dar pie a la asparginina, lisina, treonina o metionina, ¿ok? No es importante realmente saber ya de estos, tanto como que si es transminación, si es desaminación, si ganan aminos, si pierden aminos. Lo que es importante es saber que estos tienen como precursor al glutamato y que el glutamato a su vez tiene como precursor el alfa-cetoglutarato. Igual, alanina, valina, leucina y isoleucina tienen como precursor al piruvato. Asparginina, lisina, treonina, metionina tienen como precursor al aspartato y el aspartato a su vez tiene como precursor el oxaloacetato. ¿Ok? De esto supongo que no hay dudas porque meramente es memoria. Y entonces, Bueno, yo sí tengo una duda de la dime, dime, dime. histidina. ¿En cuál estaría la histidina? La histidina, muy buena pregunta. Hay algunos aminoácidos que no van a tener precursores como tal. A estos se les llaman precursores glucosídicos, me parece, o glucogénicos, ¿ok? Estos, qué buena pregunta, no sé por qué lo noté. Cualquiera de estos aminoácidos, si se fijan, pueden transformarse en algún momento en algún precursor glucogénico. Es decir, si de prolina hiciéramos las reacciones necesarias para pasar al glutamato y de glutamato a alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato ya podría entrar a ciclo de Krebs. En el caso de estos, la alanina, valina, isoleucina se pueden transformar en piruvato y si se acuerdan, el piruvato puede entrar a gluconeogénesis. En el caso de asparginina, lisina, treonina, metionina, si se convierten en aspartato y luego se convierten en oxaloacetato, también podrían entrar a ciclo de Krebs. A todos estos aminoácidos se les llaman aminoácidos glucogénicos. Lo que tienen que saber es que estos son glucogénicos y los otros no. Así de fácil, ¿ok? Estos son glucogénicos, el resto no. ¿Cómo cuál? Como glicina, por ejemplo, histidina, esos no. A partir de ellos no podemos sintetizar glucosa. A partir de estos, sí. Gracias. Pregunta. ¿Alguna otra? Ok. Entonces pasamos a ciclo de la urea, ¿ok? Pasamos por acá. Y, mm, y sí, ok. Lo primero que quiero que pensemos es a dónde van los aminoácidos. Ya habíamos visto, les estaba diciendo que los aminoácidos van a los tejidos donde se les requiera. em, Sí, a los tejidos donde se les requiera, ya sea a sintetizar proteínas, a sintetizar enzimas, vaya, a los músculos, pueden ir a diferentes cosas, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando ya se tienen que degradar? ¿Qué pasa cuando cuando tenemos un exceso de aminoácidos que en realidad ya no necesitamos? Ya no necesitamos sintetizar, crear más músculo, ya no necesitamos más enzimas, ya nada más lo tenemos que eliminar. ¿Qué va a pasar? Los aminoácidos van a tener un componente carbónico y un componente de nitrógeno, ¿ok? Cuando se empiezan a degradar, el componente de carbono puede ir a generar ATP o almacenarse. ¿Cómo se van a almacenar? Se puede almacenar tanto como glucógeno como en adipocitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el carbono, ya sabemos, si tenemos dos carbonos, podemos formar acetil-CoA. Y a partir de acetil-CoA ya puede entrar a ciclo de Krebs o se puede ir a hacer lipogénesis o se puede ir a hacer glucogénesis, se puede ir a guardar, ¿ok? Sin embargo, la parte del nitrógeno no se puede acumular, ¿ok? El nitrógeno no se puede acumular. Y entonces la única forma que tenemos, lo único que podemos hacer con el nitrógeno es eliminarlo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Sintetizando urea. Y la urea eventualmente se va a ir al riñón. Se va a ir al riñón y vamos a hacer pipí, ¿ok? Si se fijan, la orina muchas veces tiene un olor así como fuerte y a lo que huele la orina es a amoníaco. Realmente uno de los mecanismos más importantes de la orina es la liberación de nitrógeno en forma de amoníaco, a su vez en forma de urea, ¿ok? Entonces, los aminoácidos restantes, la parte carbónica se va a ATP o almacenarse y la parte de nitrógeno se va a guardar, bueno, a eliminar en urea. ¿Ok? Ahora, también es normal y esperado que nosotros tengamos cierto nivel de amoníaco en sangre. ¿Ok? En amoníaco tiene que haber cierta cantidad. ¿Por qué? Porque nos está indicando que hay una buena función renal,
o sea que el riñón está funcionando bien, nos está indicando que tenemos una correcta ingesta de proteínas, tiene que haber alguna concentración de amoníaco en sangre. Esta concentración normal, la concentración normal en sangre va a ser de 30 a 60 picogramos por decilitro. De 30 a 60 picogramos por decilitro, ¿ok? Esta es la concentración normal de amoníaco en sangre. Cuando subimos de esta concentración es tóxico sobre todo para cerebro, para sistema nervioso central, pero lo vamos a ver eso ahorita un poquito más adelante. Ya que sabemos qué pasa con los ácidos después de que ya no los necesitamos, entonces podemos empezar con ciclo de la urea. El ciclo de la urea va a ser precisamente la formación de esta urea a partir del nitrógeno restante, ¿ok? Vamos a ver el ciclo de la urea, de qué se trata. Como dato, esto también creo que se los dije en clase, em, la urea, dependiendo de sus doctores o dependiendo de, bueno, sobre todo doctores viejitos, también se le llama ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque quien descubrió el ciclo de la urea fue Hans Krebs, el mismito del ciclo de Krebs. De hecho, él estaba buscando, estaba investigando sobre la urea, pero por accidente descubrí el ciclo de Krebs y pues primero, como primero descubrí ese, por eso le puso ciclo de Krebs. Ya después descubrió el ciclo de la urea y le puso ciclo de la urea. Pero hay algunos libros que le llaman ciclo de Krebs a los dos, o por sus nombres más científicos, este es el ciclo de la urea y el otro el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿ok? Este solo es un dato, en el DEPA sí o sí les van a poner ciclo de la urea, no, no les van a poner ciclo de Krebs para confundirlos, este sí o sí es ciclo de la urea, solo es un dato. Y entonces, en ciclo de la urea, otra vez, cuatro cosas importantes. Si mañana es el DEPA y no nos lo sabemos, solo nos aprendemos esto, pero de preferencia nos aprendemos toda la vida, ¿ok? ¿Cuál es el sustrato del ciclo de la urea? El sustrato, la verdad es que el sustrato cambia mucho dependiendo de la bibliografía. Algunos les pueden decir que bicarbonato, otros les pueden decir que aspartato, algunos les pueden decir que amoníaco. Entonces, realmente esto del sustrato cambia un poco. Aquí para esta primera parte sí les recomiendo que mejor nos aprendamos la vía, pero ahorita les digo por qué. El sustrato va a ser CO2, molécula de agua, vamos a necesitar ATP y también como sustrato vamos a necesitar fumarato. ¿Cuál va a ser el producto? Pues como tal vamos a lograr tener urea, pero también vamos a... Ay, perdóneme. En sustrato es aspartato, no fumarato. Como producto vamos a tener urea, pero también vamos a tener síntesis de fumarato. Ambos van a ser los productos. ¿Cuál va a ser la ubicación? Ah, pero bueno, primero la regulación. La regulación va a estar dada por nuestra enzima que va a ser la carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Ok? Carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Ok? Esta va a ser nuestra enzima de regulación y va a ser como la más importante. ¿Cuál va a ser la ubicación en nuestra célula? El ciclo de la urea va a ocurrir tanto en matriz mitocondrial como en citosol. Esta es como la ficha de identificación de nuestra ruta metabólica, ¿ok? Es como si fuera nuestro INE, nuestro ID de la ruta metabólica. Así esto es lo nuestro. Sustrato, producto, regulación y localización. Aquí les puse unos riñoncitos para que se acuerden que la urea se elimina por orina. Ay, escuché un ruido extraño y me asusté. Ok, entonces vamos a empezar como tal con la vía, ¿ok? Como esta vía es un poquito, pues no extensa, pero tiene como muchos intermedios, como muchos intermediarios que vienen de otro lado, les puse en una sola diapositiva matriz mitocondrial y en otra diapositiva citosol. Ahorita les voy a explicar por qué tiene matriz mitocondrial aquí. Entonces, aquí nos ubicamos en matriz mitocondrial, ¿ok? Tenemos a nuestra célula, tenemos a nuestra mitocondria con su bicapa. Nos encontramos aquí, nos encontramos dentro de la matriz mitocondrial. Aquí adentro van a ocurrir todas estas reacciones. Espérenme, chicos, denme 5 minutos. Es que eso que escuché sí es algo importante. Perdónenme, denme 5 minutos, ¿ok? Regresamos 10:45. Espérenme.
Entonces, estábamos hablando de ciclo de la urea, vamos a empezar a ver la vía y nos ubicamos en matriz mitocondrial, ¿ok? ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, espérenme, ¿qué hice? Hice algo raro aquí. Ok, aquí me equivoqué. Lo primero que necesitamos va a ser una molécula de CO2 con una molécula de agua. No sé por qué puse esto, pero esto ahorita no lo necesitamos, ¿ok? Esto táchelo. Ok, entonces, lo primero que pasa es que una molécula de CO2 se acumula con una molécula de agua, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando una molécula de CO2 se une con una molécula de agua? Nos va a dar una molécula de bicarbonato. Esta molécula de bicarbonato, a su vez, se va a unir con una molécula de amoníaco. La enzima que va a sintetizar esta reacción, luego va a ser nuestra enzima de regulación, que va a ser la carbamoil fosfato sintetasa 1. Muy importante, acuérdense, es la sintetasa 1, ¿ok? No la 2, la sintetasa 1. ¿Cómo se abrevia la carbamoil fosfato sintetasa 1? Como sepsi. Y entonces, la carbamoil fosfato sintetasa 1, que es nuestra enzima de regulación, va a catalizar la reacción entre una molécula de bicarbonato y una molécula de amoníaco. Aquí es donde entra el ATP. Van a unirse dos moléculas de ATP, únicamente nos van a dar energía y van a salir como dos moléculas de ADP más fosfato. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Cuando se une nuestra molécula de amoníaco con nuestra molécula de bicarbonato y utilizamos energía, nos va a dar como resultado carbamoil fosfato. ¿Ok? Esta carbamoil fosfato, aquí mismo dentro de la matriz mitocondrial, se va a unir con una molécula de ornitina. Esta molécula de ornitina es un aminoácido, nada más que no es uno de nuestros aminoácidos, de nuestros 20 aminoácidos que consumimos, pero es un aminoácido. Carbamoil fosfato se va a unir con una ornitina por medio de una enzima llamada ornitina transcarbamoilasa. Ay, perdón. Ornitina transcarbamoilasa. ¿Ok? Y al unirse carbamoil fosfato con ornitina, nos va a dar como resultado una citrulina. No sin antes despedirnos de un fosfato. Aquí nos despedimos de un fosfato. Ahora, ¿qué va a pasar con esta citrulina? Esta citrulina va a tener la capacidad luego de salir de la matriz mitocondrial e irse a citosol. Ay, qué fea letra. Ya le estoy tratando de hacer más bonito porque sí se los voy a pasar. Entonces, la citrulina puede salir de la puede salir de la matriz mitocondrial y se va a citosol. Y entonces ya estamos aquí en nuestra siguiente diapositiva hablando de citosol, ¿ok? Aquí en citosol regresamos con nuestra citrulina, la citrulina que acaba de salir. Esta citrulina va a unirse ahora sí con un aspartato. Aquí se va a encontrar con un aspartato que se va a unir a ella. El aspartato se va a unir, ¿ok? La enzima que va a catalizar esta reacción de unión de la citrulina con el aspartato va a ser la argino succinato sintetasa. No nada más va a unir a la citrulina y al aspartato, sino que además va a necesitar energía. Va a entrar una ATP, únicamente nos va a dar energía, no nos va a dar fosfatos, y va a salir como ADP más fosfato, ¿ok? Esto nos va a dar como resultado arginosuccinato. Aquí el arginosuccinato va a ser, yo siento que es como nuestro paso más importante. ¿Por qué? Porque el arginosuccinato se va a romper a la mitad, ¿ok? Se va a romper a la mitad por medio de la arginosuccinato liasa. Arginosuccinato liasa. Y a la hora de romperse nos va a dar dos productos. Nos va a dar un fumarato y nos va a dar una arginina. Si se fijan, aquí ya tenemos el primero de los productos que les dije al principio. Este fumarato ya es un componente que puede entrar directamente al
ciclo de Krebs, ¿ok? De esta forma, la parte carbónica de nuestro aminoácido, o bueno, en general de nuestros aminoácidos, se puede reutilizar. ¿Cómo se reutiliza? El fumarato lo adopta y entra a ciclo de Krebs. Por el otro lado, la arginina va a seguir su camino, ¿ok? Aquí la arginina también va a pasar por un proceso. La arginina va a adoptar una molécula de agua, va a adoptar una molécula de agua y va a convertirse en urea. La arginina por fin se va a transformar en urea, ¿ok? ¿Qué contenido tiene la urea? La urea tiene un contenido de 2 amoníacos, ¿ok? La urea, una vez que es sintetizada a partir de la arginina, ahora sí puede pasar a eliminarse por la orina, ¿ok? La arginina por fin sintetiza urea, la urea tiene 2 moléculas de amoníaco y por fin es capaz de desecharse en orina. ¿Qué más va a pasar? La arginina, al momento de sintetizar urea, va a tener un residuo. Este residuo va a ser la ornitina. ¿Y qué va a pasar con la ornitina? La ornitina va a regresar a matriz mitocondrial. ¿Por qué va a regresar a matriz mitocondrial? Porque si vemos aquí, de aquí es de donde se obtiene esta ornitina. Esta ornitina vino de citosol. Esta ornitina llegó de citosol, ¿ok? La citrulina salió a citosol, hizo el resto del camino y la arginina, al momento de sintetizar urea y soltó ornitina. Esta ornitina regresa a matriz mitocondrial para volverse a unir con el siguiente carbamoil fosfato, ¿ok? Esta vía está sencilla, la verdad. Lo que más les pueden preguntar es la enzima de regulación y yo creo que a partir de dónde se sintetiza ya la urea. Igual la verdad es que estudienla toda, pero siento que tenemos un error a veces que creemos que los últimos temas son los menos preguntables, o también porque como pues los departamentos saben que muchas veces no les dio tiempo con sus doctores de terminar de ver el temario, es de lo que preguntan más. Entonces, aunque a mí me parece que tal vez no pregunten tanto, porque además solo es un tema de proteínas, sí estudienlo todo, la verdad, porque sí tiene relevancia clínica y es la que vamos a ver a continuación. Hasta ahorita, ¿alguna duda con la vía? Sí, yo tengo una duda. Dime. Había leído que el ciclo de la urea, para que funcionara el ATP se tenía que agregar magnesio, pero no sé si sea cierto. Pues supongo que el magnesio es importante, por ejemplo, para las... no me acuerdo para qué enzima. El magnesio sirve ¿cómo se dice? Ah, como coenzima, como cofactor, perdón. El magnesio funciona como cofactor para diferentes, para enzimas en específico. Puede funcionar como cofactor, por ejemplo, para las sintetasas. Sí, sobre todo para las sintetasas. El magnesio puede servir como cofactor de las sintetasas. Puede que sí, pero la verdad no es preguntable, ¿sabes? Sobre todo porque no es relevante en este caso el cofactor. O sea, sí puede ser cofactor de las sintetasas, el magnesio, pero no, o sea, es cero preguntable. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta con la vía? Ok. Entonces vamos a la regulación. La regulación va a estar dada igual por la enzima reguladora. La enzima reguladora es la carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿ok? Acuérdense, es la 1. ¿Qué va a pasar? En el primer paso, que es la unión de bicarbonato con nuestro amoníaco, la carbamoil fosfato sintetasa 1 da pie a al carbamoil fosfato. ¿Cómo se va a regular esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una acumulación de glutamato y de acetil-CoA, ambas se van a condensar. Esa era la palabra que estaba buscando desde hace rato, condensar. Tanto el glutamato como el acetil-CoA se van a condensar y van a formar N-acetilglutamato. Dependiendo, bueno, no dependiendo de la bibliografía. La mayoría de la bibliografía dice que este intermediario de N-acetilglutamato, la única función que tiene es activar a la carbamoil fosfato. Y entonces, el glutamato y el acetil-CoA se condensan, los va a activar una molécula de arginina, la arginina los va a activar y nos va a formar N-acetilglutamato. Al haber acumulación del N-acetilglutamato, automáticamente se va a activar
la carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿ok? ¿En qué momentos puede ocurrir todo esto? ¿En qué momentos va a haber una acumulación de N-acetilglutamato? ¿En qué momento el glutamato y el acetil-CoA se van a poder condensar? En dos situaciones sobre todo. La primera es cuando estamos hablando de una dieta muy alta en proteínas, como cuál, por ejemplo, como la dieta keto. Una dieta muy alta en proteínas. Y la otra situación es, por ejemplo, en un ayuno prolongado. ¿Por qué en un ayuno prolongado? Eh, ¿Alguien me dice cuál es nuestra primer fuente de energía? La primerita que vamos a usar. Los carbohidratos, ¿Y la segunda? los lípidos. Perfecto. La tercera son las proteínas, que ya es como la de emergencia, ¿ok? ¿De dónde vamos a obtener esa energía de las proteínas? Vamos a empezar a degradar nuestros músculos. Esta degradación no va tan medida, la verdad es que empieza a degradar músculo así mamón, ¿saben? Y entonces, esta degradación va a dar pie a un exceso de aminoácidos en sangre. Al haber este exceso de aminoácidos en sangre, porque llevamos mucho tiempo en ayuno y ya no estamos degradando nuestros propios músculos, va a hacer que vamos a tener que eliminarlos por medio de la urea. Por lo tanto, se va a formar N-acetilglutamato, va a activar a la carbamoil fosfato sintetasa 1 y al final vamos a sintetizar urea. Esta es su regulación, ¿ok? Ahora, yo les decía que esto de las proteínas, esto del ciclo de la urea tenía relevancia clínica. Vamos a ver por qué. Y entonces, siento que la patología principal va a ser esta de la encefalopatía hepática. Vamos a ver por qué. ¿Quién va a ser el encargado de sintetizar la urea? ¿Quién va a ser el encargado de eliminar todo esto? Va a ser el hígado, ¿ok? El hígado, en condiciones normales, va a ser el encargado de sintetizar urea. Pero ¿qué pasa si nuestro hígado no funciona? Si nuestro hígado está echado a perder. O bueno, más que echado a perder, perdónenme, que esté dañado, ¿ok? Que nuestro hígado no pueda cumplir con su función. ¿En qué condiciones puede pasar esto? Puede pasar, por ejemplo, después de una cirrosis, después de una hepatitis fulminante, o puede pasar, por ejemplo, por una insuficiencia hepática a largo plazo, por una insuficiencia hepática. ¿Qué pasa cuando nuestro hígado no tiene esta capacidad de eliminar la urea? Si no tiene, de eliminar el amoníaco. Si no tiene la capacidad de eliminar el amoníaco, entonces este amoníaco se va a empezar a acumular, ¿ok? Se va a empezar a acumular y nos va a dar un estado que se llama hiperamonemia. Hiperamonemia. Eventualmente, este amoníaco en exceso va a llegar al sistema nervioso central. Y esto es muy peligroso porque en sistema nervioso central este amoníaco es tóxico, ¿ok? Cuando se acumula aquí en sistema nervioso central, se van a acumular tanto el amoníaco como también la glutamina. ¿Se acuerdan qué le pasa a la glutamina cuando se le agrega otro amonio? Lo acabamos de pedir. Bueno, está bien. Cuando la glutamina reacciona con el amonio, se convierte en glutamato. El glutamato es nuestro principal neurotransmisor y activador, ¿ok? Cuando tenemos un exceso de amoníaco, eventualmente en nuestro cerebrito se va a empezar a acumular tanto el amoníaco como la glutamina, como el glutamato. Y regresándonos haciendo memoria en el baúl de los recuerdos de cosas que vimos en bloque uno, ¿qué va a pasar con nuestras células? ¿Se acuerdan de cuánto es la osmolaridad normal de nuestras celulitas y de la sangre? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos ayer. Bueno, esto es muy importante. ¿Es de 275? ¿Qué más? ¿Es un intervalo? ¿Por ahí vas? De 280 a 310 me parece. Perfecto. Puede variar, pero sí, más o menos de 390 a 310. Tanto en sangre como en las células tenemos que tener la misma osmolaridad. Si nosotros en la celulita, en nuestras neuronas, empezamos a acumular amoníaco, glutamina y glutamato, va a subir la osmolaridad.
Si sube la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Nuestras células van a empezar a jalar agua para tratar de nivelar esa osmolaridad. Esto va a llevar a generar edema cerebral, va a generar letargo, así como cansancio, como medio inconsciente, desorientación e incluso temblores, ¿ok? En estos casos es cuando nuestro paciente que padeció cirrosis, que padeció hepatitis fulminante, de repente empieza a tener síntomas de sistema nervioso central y entonces ahí sabemos que tenemos problemas graves. ¿Por qué? Porque este amoníaco no se está pudiendo eliminar. Entonces, eso es lo que pasa. La verdad, yo todavía no le sé como a cuál es bien el tratamiento, solo sé que se puede dializar, se rehidrata mucho justo para mantener la osmolaridad. Sé que también se manda una dieta súper estricta de muy baja en proteínas, pero la verdad, ya cuando se llegue a este punto ya son casos muy, muy complicados porque si el hígado se daña, ya tenemos problemas. Ya es, la verdad, muy difícil repararlo, vaya. Y entonces, con eso terminamos proteínas y ya nos queda nuestro último tema antes de integración, que son nucleótidos. ¿Alguien tiene alguna duda con algo que hayamos visto hasta aquí? Ok. De nucleótidos, chicos, les puse la verdad, o sea, traté de ponerles como lo más importante, porque las vías aquí sí no son tan importantes. ¿Cuáles son importantes? Las que tienen relevancia con medicamentos, que son las que les puse. Pero ahorita llegamos a ese punto. Doctora, Entonces, dime. tengo una duda. Justamente en la encefalopatía hepática se da no se va el ciclo de la urea. Es que ahí me confundí. Perfecto, perfecto. Justo no. En el hígado, cuando estamos bien, cuando nuestro hígado está funcionando súper bien, nuestro hígado va a censar cuánto amoníaco tenemos en sangre y el resto lo va a eliminar. ¿Cómo lo va a eliminar? Lo va a eliminar a través de la urea. Es decir, el amoníaco va a entrar al ciclo de la urea para formar urea e irse a la orina. Esto en condiciones saludables. Sin embargo, cuando nuestro hígado ya no funciona, entonces ya no vamos a poder formar urea y el amoníaco se va a empezar a acumular así descontroladamente, porque no vamos a tener cómo eliminarlo. ¿Sí? Ah, ya. Muchas gracias. Sí, Pi. Cualquier duda me detiene. Vamos a pasar entonces a nucleótidos. Nucleótidos, como que siento que es... mm, las generalidades sí son importantes para la vida. La vida es cero importante y su temario lo sabe, ¿saben? Em, Aquí dice emplea un esquema general y la verdad es que sí, porque todas las bibliografías vienen las vías diferentes. Creo que solo en el Leninger viene la vía completa, pero en la mayoría literalmente vienen como las primeras dos reacciones y luego les dicen muchas reacciones y llegamos al final. Y la verdad es que sí, el resto de las vías no es tan importante para nosotros como médicos. Son importantes las que tienen que ver con medicamentos, las demás casi no. Entonces, la verdad aquí solo les puse las reacciones importantes. Así como en otras vías yo les digo como, si tienen tiempo, sí apréndanse las completas. Aquí no. Aquí la verdad no pierdan su tiempo. Si pueden, pues como que denle una leída, pero no pierdan su tiempo intentando aprenderse la vía completa de estas. No vale la pena. Lo que importa es saber la relación clínica y es lo que les voy a decir ahorita. Y las generalidades, esas sí son muy importantes, como la anatomía de un nucleótido, todo eso. Vamos ahí. Ok, ¿para qué sirven los nucleótidos? Los nucleótidos van a ser moléculas formadas por una base nitrogenada, un fosfato y una pentosa, ¿ok? Antes de escribir bien de qué están formados, vamos a ver cuáles son sus funciones. Tienen sobre todo cuatro funciones. Y es que nosotros realmente hemos visto muchísimos nucleótidos, solo que no les habíamos dado nombre. El primero en el intercambio energético. ¿Se acuerdan cuál es nuestra molécula energética por excelencia? El ATP. Perfecto. El ATP. Yo les he estado diciendo así 8.000 veces que el ATP es una adenina con sus tres fosfatos, ¿ok? Esto es un nucleótido. El ATP es un nucleótido. El ATP funciona para el intercambio energético y otro ejemplo es el GTP, que por ahí hemos visto una que otra vez. También los nucleótidos funcionan para la señalización celular. ¿Se acuerdan cuál era nuestro segundo mensajero del que hablamos en hormonas? ¿O alguien se acuerda de algún nombre de un segundo mensajero? AMP cíclico. Perfecto, AMP cíclico. El AMP cíclico
forma parte de la señalización celular y también es un nucleótido, tanto AMP cíclico y por poner otro ejemplo, GMP cíclico. De este creo que no hemos visto ejemplos, pero aquí solo es para ejemplificar, ¿ok? También tenemos algunos cofactores y coenzimas. ¿Se acuerdan de cuál es la coenzima de las deshidrogenasas? Este estoy 100% segura que sí lo saben, solo que están mimidos. ¿Pero se acuerdan de cuáles son las coenzimas que usan las deshidrogenasas? ADP. ¿Cómo? ¿ADP? No, 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 no. Otra. La que siempre usamos. Yo la NADH y la FADH. Exacto. Y estos también son nucleótidos. Tanto la NAD como el FAD son nucleótidos. Además de otra coenzima súper importante que es la coenzima A. Si bien puede que algunos no sean como tal nucleótidos, vienen de los nucleótidos. Entonces, podemos decir, para este fin es lo mismo. Y por último, también los nucleótidos forman ácidos nucleicos, como cual los que conocemos de toda la vida, que son ADN y ARN. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes los nucleótidos? Son importantes para el intercambio energético, para la señalización celular, para la formación de cofactores y coenzimas y para la formación de ácidos nucleicos. Ahora sí, vamos a ver ahora nuestra anatomía de un nucleótido, ¿ok? Los nucleótidos van a tener tres componentes muy importantes. El primero va a ser la pentosa, ¿ok? Los nucleótidos van a estar formados por una pentosa. Esta pentosa normalmente es una ribosa o una desoxirribosa. Entonces, los nucleótidos van a tener una pentosa. Otra parte, otro componente muy importante de los nucleótidos va a ser uno o más grupos fosfatos. Ay, bueno, ahí quedó feo, pero no importa. Los nucleótidos van a tener uno o más grupos fosfatos. ¿Ok? Y el otro componente que van a tener los nucleótidos van a ser bases nitrogenadas. Aquí va a estar su base. Ay, van a tener una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser purina o puede ser pirimidina. ¿Se acuerdan de cuáles son los nombres de las purinas? Son dos. Bueno, son adenina y guanina. ¿De casualidad se acordarán de cuáles son las pirimidinas? ¿Nadie? Sí, era citosina, uracilo y timina, ¿no? Perfecto. Exactamente, va a ser citosina, uracilo y timina. Si nosotros tenemos un componente, bueno, una molécula que tenga pentosa, fosfato, purinas o pirimidinas, es decir, una base nitrogenada, a esto le llamamos nucleótido. Si nosotros encontráramos un componente, bueno, un compuesto más bien, que únicamente tuviera pentosa y base nitrogenada, pero no tuviera fosfatos, a eso se le llamaría nucleócido, ¿ok? Aquí vamos a poner una notita en chiquito. Vamos a ponerle. Si no tiene fosfatos, se le llama nucleócido, ¿ok? Entonces, esta es la estructura de nuestro nucleótido. Uno o más grupos fosfatos, una pentosa y una base nitrogenada que puede ser purina o pirimidina. Ahora vamos como tal a ver cómo se sintetizan las purinas, ¿ok? Antes de ver cómo se sintetizan las purinas, necesitamos ver cuáles son sus componentes. Y la verdad, esto sí es súper preguntable. Entonces, vamos a ver. Cada uno de estos vértices simboliza un carbono o un nitrógeno. Estos son nitrógenos y los demás, por obviedad, son carbonos, ¿ok? Y cada uno de ellos tienen un precursor. Vamos a ver cuál es. El precursor de
el carbono de aquí va a ser el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato también lo conocemos como ácido fólico. Tetrahidrofolato, ¿ok? Entonces, este primer carbono tiene como precursor al tetrahidrofolato. Luego, el nitrógeno de aquí arribita y todo este componente va a venir de la glicina. Todo esto va a venir de la glicina, ¿ok? Luego, este carbono de acá va a ser donado por un CO2. El CO2 va a donar este carbono. El siguiente nitrógeno, este aspartato, va a ser donado por un... les decía, era este nitrógeno. Este nitrógeno va a ser donado por un aspartato. El siguiente carbono también va a ser donado por otro tetrahidrofolato. El siguiente nitrógeno, este de aquí, va a ser donado por una glutamina. De hecho, los dos. Tanto este nitrógeno como este nitrógeno, ambos van a ser donados por una glutamina. ¿Ok? Yo siento que sería muy manchado preguntarles como de que cuál es el precursor de este carbono o de este carbono. Pero creo que en mi año sí venía así, estoy casi segura. Que en las opciones les ponen cosas que nada que ver, como que, glucosa, agua y glutamina. Y ya saben ustedes que el único componente es glutamina. Pero creo que sí les ponen como tal, como cuál es el precursor de este nitrógeno o de este carbono. Entonces, esto sí es súper preguntable, ¿ok? ¿Cuáles son los precursores o los donadores de carbono y nitrógeno de las purinas? Van a ser tetrahidrofolato, glicina, CO2, aspartato y glutamina. ¿Ok? En clase, para las que estuvieron conmigo, se los puse volteado. Y es que yo les recomiendo, no pierdan tanto tiempo en eso, pero no está de más si se lo aprenden como con este tetrahidrofolato viendo para acá o para acá. Pero eso es lo de menos. Apréndanse bien estos componentes. Ahora, yo les decía que en la mayoría de los libros, en todos los libros vienen las vías diferentes. En algunos vienen las primeras dos reacciones y luego dicen, y el resto, y dicen muchas reacciones. O en otros vienen como que la mitad, o en otros vienen solo las enzimas. Vienen diferentes, ¿ok? Y les digo, en el único que vienen completos es en el Leninger. Entonces aquí yo les puse las más importantes, que son las que tienen que ver con los medicamentos que nos pide el temario. Esta no tiene que ver con ningún medicamento, pero esta sí es muy importante, que es el paso de ribosa 5-fosfato a 5-fosforribosil 1-pirofosfato. Es decir, vamos a empezar nuestra síntesis de purinas solo con nuestra ribosa y vamos a ver cómo el proceso nos hace crear la purina completa. Entonces, en las purinas, el primer paso es la ribosa 5-fosfato y su paso a 5-fosforribosil 1-pirofosfato. Esta, esta reacción va a ser dada por una enzima llamada fosforibosil pirofosfato sintetasa, que va a utilizar energía. Entonces va a utilizar energía y aparte vamos a donar fosfatos. Entonces entra un ATP y sale como AMP. Y entonces ahora tenemos 5-fosforribosil 1-pirofosfato. Después de este 5-fosforribosil 1-pirofosfato, la siguiente La siguiente reacción también es importante, que es de 5-fosforribosil 1-pirofosfato hasta 5-fosforribosil 1-amina. Esta reacción va a estar catalizada por una enzima llamada glutamina fosforribosil amidotransferasa. Glutamina fosforibosil amidotransferasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a agregar una molécula de agua
va a agregar una glutamina, pero de la glutamina solo necesitamos el grupo amino. Entonces entra glutamina y sale glutamato, ¿ok? Si se fijan, aquí podemos empezar a relacionar un poquito lo que vimos de las desaminaciones y de las transaminaciones. Aquí estamos usando una amidotransferasa. Llega la glutamina, suelta un amino y sale como glutamato. Y al mismo tiempo le vamos a quitar dos fosfatos. Esto es todo lo que pasa en esta reacción. Pasa de 5-fosforribosil 1-pirofosfato a 5-fosforribosil 1-amina, ¿ok? De aquí, ahora sí, ya nos vamos a saltar un chorro de reacciones y a partir de aquí pasan muchas reacciones hasta llegar a la formación de inosinato, ¿ok? El inosinato o IMP va a ser nuestro primer nucleótido como intermediario que va a tener aquí a su purina, perdón, a su ribosa, a su fosfato y a una base nitrogenada que se va a llamar hipoxantina. Su base nitrogenada va a ser la hipoxantina. El IMP o inosinato va a ser nuestro primer nucleótido intermediario, ¿ok? Hasta aquí llevamos únicamente dos reacciones y aquí pasan un chorro, pero las vamos a obviar. En clase sí se las di completas. Si tienen tiempo, pues léanlas, pero no son tan importantes, la verdad. De 5-fosforribosil 1-amina, lo siguiente que nos importa es que creamos inosinato. Después, a partir de inosinato, se forman los demás nucleótidos, ¿ok? A partir de inosinato, se forma un nucleótido llamado xantilato y a partir de xantilato se forma guanilato. Guanilato va a ser, lo vamos a dibujar velozmente. El guanilato es nuestra ribosa con un fosfato con una base púrica que va a ser la guanina, ¿ok? A este guanilato se le puede llamar guanilato, GMP o guanosin monofosfato. ¿Cómo cambiaríamos de GMP a GTP? Lo único que haríamos sería agregarle más fosfatos. Sin embargo, lo que a nosotros nos importa es cómo se formó el nucleótido. El nucleótido se formó a partir de inosinato, pasó a xantilato y de xantilato a guanilato. ¿Ok? No considero que las enzimas sean tan necesarias, pero las vamos a escribir. Para el paso de inosinato a xantilato, se utilizó una IMP deshidrogenasa. IMP deshidrogenasa. Para el paso de xantilato a guanilato, se utilizó una, aquí lo vamos a poner, XMP glutamina amidotransferasa. Y ya tenemos guanilato, ¿ok? A partir del mismo inosinato, también se puede formar AMP adenilato o adenosin monofosfato, como le quieran llamar, las tres son igual. ¿Cómo se va a formar? Se va a formar a partir de varias reacciones y van a ser dos enzimas. La primera enzima va a ser, lo voy a poner aquí en el mismo, ¿ok? Va a ser la adenilosuccinato sintetasa y después va a ser la enzima adenilosuccinato liasa. Adenilosuccinato liasa. Y entonces, a partir del mismo inosinato, formamos AMP. ¿Qué es el AMP? Va a ser aquí un nucleótido con su ribosa, un fosfato y adenina. Si de AMP quisiéramos pasar a ATP, lo único que tendríamos que hacer sería pegarle dos fosfatos más. Acuérdense
que las terminaciones en ato nos indican que hay un ácido, ¿ok? Este nombre de guanilato también podría llamarse guanosin monofosfato, adenilato también podría llamarse adenosin monofosfato, inosinato también podría llamarse, creo que inosin monofosfato, ¿ok? ¿Qué es importante de aquí? Que sepamos las primeras reacciones, la formación de las purinas y a partir de dónde se forma guanilato. Guanilato sí va a tener como precursor al xantilato. El adenilato no. El adenilato se forma directamente a partir del inosinato. Ahora, ¿por qué esta reacción es importante? Porque aquí va a actuar el primero de los fármacos que nos pide el temario. Y este va a ser la mercaptopurina. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tener un fármaco llamado mercaptopurina. La mercaptopurina va a ser un anticancerígeno, ¿ok? Va a ser un anticancerígeno. Este anticancerígeno va a tener un uso sobre todo en leucemias y en enfermedades autoinmunes. ¿Qué va a hacer la mercaptopurina? La mercaptopurina va a inhibir a la glutamina fosforribosilamido transferasa. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es el cáncer? El cáncer eventual, al final de cuentas, es una sobreproducción de células, ¿ok? Es una producción descontrolada de células que eventualmente magnilizan. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se dice? Bueno, se hacen malas, pues. Y lo que vamos a hacer con el anticancerígeno es evitar esa síntesis. ¿Cómo evitamos esa síntesis? Evitando la formación de su ADN. Por lo tanto, vamos a evitar la formación de estos nucleótidos. ¿Cómo la vamos a evitar? Cortando la vía desde raíz, es decir, desde la glutamina fosforribosil amidotransferasa. El problema de la mayoría de los antineoplásicos es que sí estamos evitando la formación de estas células malignas, pero también estamos evitando la síntesis de las células que necesitamos. Es por eso que las quimioterapias suelen ser muy agresivas. Y entonces, ya que sabemos cómo se forma el guanilato y el adenilato, vamos a ver cómo se degradan. Esta degradación, yo no recuerdo que a mí me la preguntaran, pero la verdad tampoco sé si venía en el temario, entonces la vamos a ver porque no sé cómo se las pueden preguntar. ¿Qué es importante? La verdad es que no es importante paso por paso. Lo que es importante es que sepan que el guanilato eventualmente se degrada hasta xantina. El adenilato o el AMP eventualmente se degrada hasta hipoxantina. La hipoxantina se convierte en xantina a partir de una enzima llamada xantina oxidasa. Después, la xantina se convierte en ácido úrico por la misma enzima xantina oxidasa. Cuando estamos degradando nucleótidos, lo degradamos hasta ácido úrico y después de ácido úrico, de ser ácido úrico, ya se puede eliminar en la orina. Y aquí vamos a ver nuestro siguiente fármaco y una patología muy importante que es la gota. La gota va a ser un tipo de artritis, ¿ok? Un tipo de artritis. Sobre todo, este nos va a afectar los dedos de los piecitos, los dedos de los piecitos, ¿ok? En los dedos de nuestros pies se van a empezar a acumular uratos. ¿Qué son uratos? Van a ser cristales de ácido úrico. Cristales de ácido úrico, ¿ok? Al formarse estos cristales, nuestros dedos bueno, se van a inflamar, se van a formar algo que se llaman tofos y entonces van a empezar a dañarse las articulaciones, se va a empezar a inflamar. Eso, bueno, dicen que duele muchísimo, ¿ok? El tratamiento predilecto para la gota va a ser el alopurinol. Lo voy a poner aquí. Alopurinol. ¿Qué hace el alopurinol? El alopurinol va a inhibir a la xantina oxidasa. Va a inhibir que se elimine, más bien, va a evitar la formación de este ácido úrico y se van a mantener como precursores la hipoxantina y la xantina. Estos son un poquito más solubles, por lo tanto son un poquito más fáciles de eliminar. El alopurinol va a evitar la formación del ácido úrico para que deje de formar cristales en los piecitos, ¿ok?
El allopurinol, ¿sobre quién actúa? Sobre la xantina oxidasa al momento de degradar purinas. ¿Qué purinas? Nucleótidos de AMP y nucleótidos de GMP. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Les digo que ya me estoy tratando de ir un poquito más rápido porque quisiera que le pusiéramos atención bien a nucleótidos, a Yo integración. tengo una duda. Sí. El alopurinol, entonces, si no permite que se eliminen, ¿no se acumularían como en otro lado? No, no evita que se eliminen, lo que evita es que se forme ácido úrico. No se forma ácido úrico, pero la xantina y la hipoxantina sí tienen otras formas de eliminarse, son un poquito más solubles que el ácido úrico. A largo plazo sí empieza a dañar por ahí algunos organitos, pero para el momento es pues lo que hay, porque evita los síntomas feos de la gota. No evitan que se elimine, evita que se forme ácido úrico, como que evitan el último paso. ¿Sí? Sí, sí, Va. gracias. Ok. Y entonces vamos ya casi a lo último, que es la síntesis de pirimidinas. Para pirimidinas también necesito que se aprendan cómo está formada una pirimidina, más bien quién le dona sus componentes a la pirimidina. Esta parte de nuestra pirimidina va, junto con el nitrógeno, va a estar donada por el aspartato. El nitrógeno de aquí, va a estar donado por la glutamina y el carbono de aquí va a estar donado por el CO2. Como ven, la pirimidina es mucho más fácil que la purina, pero también quiero que se la aprendan, ¿ok? Esta parte es formada por el aspartato, el otro nitrógeno por la glutamina y el último carbono por el CO2. ¿Cómo se sintetiza? Ah, me está ahogando. Las pirimidinas, creo que... Ah, sí, ok. Vamos a ver las primeras reacciones. Las pirimidinas se van a formar a partir de glutamina, CO2 y dos moléculas de ATP. Esto nos va a dar el carbamoil fosfato. Y aquí viene la cosa. La enzima que va a sintetizar esta reacción va a ser la carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Ok? Esto es muy importante. La carbamoil fosfato sintetasa 2 es para la síntesis de pirimidinas. Jimena, Quetzali, Jimena, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Te acuerdas para qué sirve la carbamoil fosfato sintetasa 1? Sí, lo ocupamos en el ciclo de la urea, ¿no? Perfecto. Estas preguntas súper obvias es muy necesario que las hagan conscientes, ¿ok? Carbamoil fosfato sintetasa 2 es para la síntesis de pirimidinas, carbamoil fosfato sintetasa 1 para ciclo de la urea. Entonces, unimos glutamina, CO2 y ATP y por medio de la carbamoil fosfato sintetasa 2 tenemos carbamoil fosfato, ¿ok? A partir de este carbamoil fosfato, otra vez, hay muchas reacciones y eventualmente vamos a formar orotato, ¿ok? Este orotato, otra vez, por medio de... Ah, de hecho solo es una reacción. Por medio de una enzima llamada fosforribosil transferasa, nos va a formar UMP. Vamos a ver la enzima. La enzima es fosforibosil transferasa. El orotato, a partir de la fosforibosil transferasa, nos va a dar un nucleótido de UMP. ¿Cómo es este nucleótido? Vamos a tener nuestra ribosa, vamos a tener un fosfato y una base nitrogenada. Sabine Díaz, ¿sabes qué base nitrogenada habría aquí, en este nucleótido? Sería, bueno, no sé, uridatasa. No, no, una de las bases que teníamos acá. Bueno, a ver, vamos desde el principio. Tú misma, Sabine. ¿Te acuerdas de cuáles son las pirimidinas? Son tres. Sí, ah, es la citosina, la uracilo y la timina. Perfecto. ¿Cuál de esas crees que forme el uridato? Uracilo. Perfecto. Y entonces aquí vamos a tener a nuestra otra base nitrogenada,
de uracilo. Este es el nucleótido hecho de uracilo. También se le puede llamar uridato, UMP o uracil monofosfato, me parece que así se dice. ¿Ok? Cualquiera de esos nombres es correcto. Y no, el uridato o UMP va a ser el precursor de los demás nucleótidos. Vamos a ver cómo se forman. Aquí tenemos a nuestro uridato y el uridato se puede transformar súper fácil en citidilato. El uridato se puede formar, se puede convertir en citidilato. Aquí no es necesario aprendernos reacciones, no es necesario, bueno, sí, no, sí, sí es necesario. ¿Cómo se va a formar de UMP a CMP? Se va a formar a partir de la agregación de glutamina, ¿ok? Teníamos UMP o uridato, agregamos glutamina y tenemos citidilato. ¿Cómo va a ser este nucleótido? A ver, eh, yo sé que ya tienen sueño, yo sé, pero es importante. María Miranda, ¿estás aquí? Ay, sí. Perfecto. ¿Quieres ayudar? ¿Me ayudarías? ¿Sabes? Ah, sí. Ah, ¿sabes cuáles son los componentes? ¿Te imaginas cuáles serían los componentes del citidilato? Ah, pues sería su fosfato, la pentosa y la base de citosina, ¿no? Perfecto. Exactamente. Tenemos al fosfato, a la ribosa y a la citosina. ¿Ok? Así como tal, así ya tenemos la formación del citidilato. Y ahora, si se acuerdan, tanto el uracilo como la citosina pueden estar tanto en ADN como en ARN. Esto es del bloque que entra. Por esto en específico no se estresen tanto. Sin embargo, perdón, la timina únicamente puede encontrarse en ADN y el uracilo tiene preferencia por el ARN, ¿ok? Entonces, para la formación del nucleótido con timina, vamos a tener que cambiar de conformación a una desoxirribosa, ¿ok? A partir de UMP, vamos a usar una reacción a partir de una enzima llamada ribonucleótido reductasa. Ribonucleótido, ay, reductasa. ¿Qué va a hacer este ribonucleótido reductasa? Pasar de ribosa a desoxirribosa, ¿ok? Y entonces vamos a tener un nucleótido intermediario que va a ser el desoxiuridato. Este desoxiuridato, este sí es un paso súper importante y casi les puedo prometer que sí o sí se los van a preguntar, va a formar desoxitimidilato. ¿Cómo lo va a formar? Y esto es muy importante. Para empezar, lo va a formar a partir de una enzima llamada timilidato sintetasa. Timidilato, perdón. Timidilato sintetasa. Pero para que esta timidilato sintetasa funcione, va a tener que necesitar de un componente que ya conocemos. Este componente va a ser el tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato, perdónenme, dihidrofolato, ¿ok? Este dihidrofolato va a oxidar nuestro compuesto y va a formar tetrahidrofolato, es decir, ácido fólico. Este ácido fólico cumple su función en nuestro organismo y se convierte otra vez en dihidrofolato para que el dihidrofolato pueda volver a oxidar nuestro compuesto y formar desoxitimidilato. La enzima que pasa de tetrahidrofolato a dihidrofolato va a ser la dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. Aquí le voy a poner un letrerito de que esto es ácido fólico. ¿Ok? Teníamos desoxiuridato y a partir de la timidilato sintetasa formamos desoxitimidilato. Desoxitimidilato es el último de nuestros nucleótidos importantes, pero para la formación de para que esta sintetasa funcione,
tenemos que oxidar a nuestro compuesto. ¿Cómo lo vamos a oxidar? A partir de nuestro dihidrofolato. Entra nuestro dihidrofolato, roba dos hidrógenos y sale como tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato, para volver a ser dihidrofolato, pasa por una enzima llamada dihidrofolato reductasa. Ahora, ¿por qué les digo que este paso es súper importante? Porque tiene una gran correlación con medicamentos. Primero vamos a ver la correlación que hay aquí. Aquí va a actuar un medicamento que es el trimetoprim. Trimetoprim. Esto lo van a ver después en Pharma, pero si lo aprenden de una vez, se les va a hacer mucho más fácil. Y viene en su temario, entonces yo no sé qué tan preguntable puede ser en bioquímica. Es de Pharma, pero si viene en su temario es porque se los pueden preguntar. El trimetoprim es un antibiótico, ¿ok? Es un antibiótico que va a actuar específicamente contra la dihidrofolato reductasa bacteriana. Estamos viendo esto, perdónenme, me equivoqué. El trimetoprim va a actuar sobre la dihidrofolato reductasa bacteriana, es decir, va a evitar la síntesis de nuevas bacterias. ¿Cómo va a evitar esta síntesis? Va a evitar la reproducción de las bacterias a partir de evitar la formación de sus nucleótidos. El trimetoprim va a inhibir la dihidrofolato reductasa bacteriana. Y tenemos a nuestro otro medicamento que es el metotrexato. El metotrexato sí va a actuar en células humanas. Va a actuar en células humanas y es usado sobre todo en enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es el problema con el metotrexato? El metotrexato, al inhibir la dihidrofolato reductasa de los humanos, ¿cómo lo ponemos? Si bien sí impide que estas células se sigan reproduciendo y entonces para la inflamación, también va a evitar la síntesis del ácido fólico. Si no tenemos ácido fólico en una persona no embarazada ni nada, va a empezar a haber caída de cabello, quiebre de las uñas, mucha sequedad en la piel, pueden aparecer algunas llaguitas, ¿ok? Y esto va a tener pues muchas repercusiones a largo plazo. El ácido fólico es vital para nosotros. En una persona embarazada, para nada, por nada del mundo se puede prescribir metotrexato. ¿Por qué? Porque inhibiría la síntesis de ácido fólico y entonces tendríamos problemas de tubo neural. Este metotrexato es muy preguntable, ¿ok? Es utilizado en enfermedades autoinmunes, inhibe la dihidrofolato reductasa, inhibe la formación de ácido fólico y tiene muchos efectos adversos por lo mismo, ¿ok? Y el último de nuestros fármacos, que es el que actúa aquí, va a ser el 5-fluorouracilo. 5-fluorouracilo. El 5-fluorouracilo va a inhibir a la timidilato sintetasa, y también va a ser un anticancerígeno. Anticancerígeno y antineoplásico es lo mismo, ¿ok? En la mayoría de las veces. Y va a ser utilizado sobre todo para cáncer de mama y cáncer de colon, ¿ok? Ya con esto terminamos lo más importante de síntesis de purinas y pirimidinas. Ya estos fármacos, yo digo que son los más preguntables. Pueden ser preguntables algunos precursores. Esto sí o sí es muy importante. La parte de la gota. Y yo creo que ya. Y ya, chicos, lo logramos. Ya terminamos los temas. Ya nada más nos falta integración metabólica, que yo sé que ya es muy tarde. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero sí quisiera que le pusiéramos muchísima atención. Podemos dar 5 minutitos de descanso porque la verdad quisiera que estén concentrados, pero díganme ustedes cómo se sienten. ¿Quieren 5 minutos de descanso o ya nos vamos a integración metabólica de una vez? Integración Ah, metabólica. Sí, de una vez. Va, Porfa. sí, denme un segundo para ir a cargar mi iPad porque se está quedando sin pila. Y vamos. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica para integrar esto?
No les puse una diapositiva porque lo que vamos a hacer es ir formando nuestro propio mapa metabólico. Espérenme, aquí estoy haciendo. Espérenme, sí denme un minuto porque quién sabe qué hice con mi cargador. Espérenme.